sea, en mi caso marketing, sino también tienes que mirar precios, también tienes que ver legal, temas de socios, porque muchas veces en esos momentos de crecimiento y de furor puedes empezar a reducir esa calidad, ver cómo unía la tecnología con esa tenencia responsable. Y empecé en una servilleta ver cómo podía generar esas ideas y surgió MyWalk, cuál es ese impacto social, cuál es ese segmento al cual vas a dirigir y si efectivamente encuentras un nicho importante y esa necesidad del mercado donde no existía y logramos con la ayuda de Microsoft y de empresas privadas que nos apoyaran en ese primer paso, mensajes digamos de las corporaciones o de las entidades donde confían en nosotros. Eso es como un espaldarazo. Eso es una pregunta muy importante porque uno tiene que dar ese paso. Y lo más relevante es sentirse confiado en lo que estás construyendo. Pero hay un tema fundamental y es el hoy o nunca. ¿Hubo algún momento así que tuviste, digamos, empezando MyWalk, en el que dudaste en el camino y cómo seguiste Todos los adelante? meses uno duda. Todos los meses. Hace poco en Medellín un cliente nos pidió que le cuidáramos a sus 5 perros, pero el WAC Pro o el cuidador no podía salir de su casa. O sea, tenía que quedarse a vivir durante todas esas 2 semanas. Hoy en The Bold Hostel nos acompaña Juan Carlos Villescas, un líder que está transformando por completo una industria que hasta hace poco parecía inexplorada en Colombia, el cuidado y el bienestar de las mascotas. Como Chief Marketing Manager de MyWalk, la super app que está revolucionando la forma en que las familias cuidan a sus perros, Juan combina visión empresarial, estrategia de crecimiento y un profundo entendimiento de cómo la tecnología puede resolver necesidades reales. En un mercado donde la innovación suele concentrarse en sectores tradicionales, MyWalk se abre paso como un caso de éxito en el mundo pet tech latinoamericano, apostando por integrar servicios, comunidad y soluciones en una sola plataforma. Hoy vamos a conversar sobre cómo se construye una marca innovadora desde cero, cómo se gana atracción en un mercado nuevo y qué se necesita para escalar una startup hacia el liderazgo regional. En The Bold Hostel creemos en aprender de los que están en el campo de batalla, tomando decisiones, enfrentando retos y construyendo soluciones que cambian la vida de las personas, en este caso también la de sus mascotas. Este episodio es parte de nuestra misión de crear una comunidad de emprendedores que comparten ideas, generan conexiones y encuentran inspiración para llevar sus proyectos al siguiente nivel. Y esto es solo el inicio. Pronto abriremos nuestro newsletter y blog para profundizar en estrategias y tendencias que puedes aplicar en tu propio negocio, pero por ahora vamos directo a la conversación con alguien que está redefiniendo lo que significa emprender con propósito e innovación. Pues muchas gracias por la invitación. Creo que es un momento pues, importante para nosotros para dar a conocer también nuestra plataforma. Y MyWalk surgió efectivamente de la experiencia de mi perrito. Yo tenía un perro y no sabía con quién dejarlo. Obviamente sabemos que falta ese posicionamiento de los paseadores, entonces quería saber cómo unía la tecnología con esa tenencia responsable. Y empecé en una servilleta a ver cómo podía generar esas ideas y surgió MyWalk. Le dije a una persona que conocía tecnología, porque yo soy de marketing, entonces porque es importante uno rodearse de personas expertas en cada uno de los frentes, eso es un tip fundamental. Y en ese momento, cuando le conté la idea a este conocido, me dijo, hagámosle de una, quiero ser su socio, y empezamos a construir. Eso nos llevó aproximadamente un año en hacer todo el plan de negocio, en hacer los mock-up, y efectivamente esa experiencia que yo tuve con mi mascota logró unir esa tecnología con esa tendencia responsable. Ese es el objetivo principal de MyWalk. Bueno, por acá veo que MyWalk nació con el objetivo de ser el Uber para perros en Colombia, ofreciendo paseos, hospedaje y servicios para mascotas a través de su aplicación. ¿Cuál fue el momento clave en el que pasaron de una idea a convertirse en la primera gran plataforma de servicios clave para mascotas en Colombia? Todavía nos falta mucho por recorrer. El objetivo principal era cómo generamos ese diferencial y algo que no estaba en el mercado. Efectivamente nos demoró un año en construirla, en organizarlo, porque siempre cuando estás haciendo un emprendimiento o un proyecto de esto, lo que tienes que mirar es uno, cuál es ese impacto social, cuál es ese segmento al cual vas a dirigir y si efectivamente encuentras un nicho importante y esa necesidad del mercado. Cuando tienes esas 3 variables es fundamental poder ya aterrizarlas y con eso pues generar valor y saber que efectivamente estás generando ese ecosistema que va a cubrir una necesidad. Ok, cuéntame más de ese proceso. ¿Qué sucedió durante ese año de construir la idea? Sí, nosotros, como tú lo dices, empezamos a construir la idea paso a paso y era a qué ciudades íbamos a llegar, cuál era el perfil del usuario, demográfico,
cuáles son los recursos que nosotros también teníamos pues, para poder empezar a iniciar una startup como esta. Pero lo más importante y es todo ese ecosistema que te iba a reunir y esa ayuda que ibas a recibir. Nosotros empezamos a tocar puertas con un mock-up de una aplicación donde no existía y logramos con la ayuda de Microsoft y de empresas privadas que nos apoyaran en ese primer paso para así pues lograr lo que hoy es MyWalk. Bueno, acá veo que tienen varios servicios, tienen Walk Pro, Walk VIP, guardería en casa y Walk Shop. ¿Cómo deciden qué nuevos servicios integrar y cómo priorizan las necesidades reales de los dueños de las mascotas? Nosotros empezamos con paseadores, que era pues el core inicial de MyWalk, pero fuimos creciendo a medida que el cliente nos solicitaba. Entonces, y es un tema muy importante, es no centralizar todos tus ingresos a un solo producto. Entonces empezamos con paseos, que eran los Walk Pro, después entrenamientos, guarderías en casa y ahora abrimos veterinarios. Entonces es como todo ese ecosistema del servicio a un clic de distancia al usuario. Veo que también integran, aparte del servicio de pasear a los perros, integran tecnología y seguridad. Tienen geolocalización GPS en tiempo real, fotos y chat directo con el cuidador y aparte seguridad garantizada mediante la cobertura del seguro con Sura. Me pregunto cómo usan la tecnología para generar confianza en un servicio que involucra lo más valioso para las familias, que son sus mascotas hoy en día. Digamos, hay dos pilares fundamentales de MyWalk. Uno, como tú lo dices, es la tranquilidad. ¿Cómo hacemos esa tranquilidad? Por medio del GPS en tiempo real, kilómetros recorridos. Entonces tú sabes en dónde está tu perrito en todo momento. Eso te genera confianza. Claro. Dos, efectivamente, pues no estamos exentos de que pueda pasar algo en el paseo o algo en la guardería o algo en el veterinario. Por eso tenemos un aliado muy importante que es Sura. Afortunadamente durante todo este tiempo no nos ha pasado nada, pero eso también genera esa confianza hacia el usuario. Claro. Y un tercer tema fundamental es la selección de nuestros Walk Pro, que así le decimos a nuestros cuidadores. Okay. Ellos no nos escogen a nosotros, como yo siempre digo, nosotros escogemos a nuestros Walk Pro, porque pues son la marca, es la empresa que está generando ese valor, entonces nosotros nos aseguramos que las personas que estén cuidando a nuestros Walk Lovers, o sea, a nuestros clientes, pues sean personas capacitadas y sobre todo que amen a los perros. Con esos tres factores fundamentales fue que nosotros estamos construyendo confianza hacia nuestros clientes. Claro, pues por ejemplo, nosotros cuando teníamos nuestro perrito, a mí siempre me pareció muy imposible dejarlo como uno de esos paseadores que uno encuentra en la calle, porque pues qué peligro, qué va a pasar con mi perro, pero no me había enterado de MyWalk hasta hace poco y es una app que realmente te da mucha seguridad para entregarle a tu perro a una persona a los Walkers. Esta es la primera app de este tipo en el país, con presencia destacada en Bogotá y bueno, tienen infraestructura de cuidadores certificados. Abrimos Medellín ya, sí, increíble. Estamos en Bogotá, Medellín. Wow. Bueno, ¿qué estrategias han sido clave para crear no solo clientes, sino una comunidad activa que sienta MyWalk como suya? Yo creo que ahí el trabajo de marca, el trabajo y tener claridad cuál es ese viaje del cliente en todo el proceso, porque no solamente es una plataforma tecnológica, sino estamos cuidando un miembro más de la familia. Entonces, desde que tú descargas la aplicación, ya estamos contactando a ese usuario y empezamos a generar ese valor desde ese mismo momento, siendo un servicio personalizado, siendo un servicio de alta calidad que cubre esas necesidades hacia el usuario. Y creo que ese es el valor agregado que nosotros estamos haciendo pues, para tener un crecimiento sostenido. Hoy en día el tema es generar como comunidad, que la gente no vea el servicio y lo tome una vez y se aleje, sino que se sienta parte del proyecto que tienes y me parece increíble ese trabajo que has estado haciendo. También MyWalk fue reconocida como una de las 100 Open Startups en Colombia, en el puesto 24, destacándose como una de las startups más innovadoras del país dentro del sector PetTech. Y más allá del reconocimiento, cómo usan este tipo de logros para abrir nuevas oportunidades para el negocio y hacer alianzas con otras empresas. Sí, cada vez más que tenemos esos mensajes, digamos, de las corporaciones o de las entidades donde confían en nosotros, eso es como un espaldarazo donde nos dice que estamos haciendo las cosas bien y que estamos por buen camino. Esa posición de puesto 24, que es una empresa que hace el ranking que se llama Connect a nivel Colombia, nos logró tener esa tranquilidad en que los corporativos o las empresas están confiando en nosotros y eso pues, es un valor importante pues, para nuestro crecimiento sostenido. Sí, pues han establecido colaboraciones con Samsung Members, con la Universidad de los Andes, con Da Vivienda, con Purina, Grupo Familia y entre otros, y que buscan en un socio estratégico que realmente le aporte a la imagen de MyWalk. Como te das cuenta, y eso también es un tip para los emprendedores, y es uno rodearse con marcas importantes. Si tú logras tener unas marcas que te están
confiando en tu negocio, que confían en los beneficios, pues eso se va a ver reflejado pues, en los clientes y en el aumento de ese nivel de los clientes. Entonces eso es una confianza importante. Si es diferente que si a ti te dicen, mira, tenemos estos beneficios con estas marcas que generan valor ante la comunidad, creo que la gente confía más en nuestros Generan servicios. confianza. Claro, claro. Bueno, también veo que es una industria que está creciendo bastante. En el mercado latinoamericano, el cuidado de mascotas alcanzó los 9.327 millones de dólares en 2023 y proyecta escalar hasta 17.306 millones de dólares en 2032. Con un mercado con una expansión tan acelerada, ¿cómo se preparan para no solo crecer, sino liderar en el mercado? Si en Colombia en los últimos 5 años el mercado ha crecido más del 80%, después de pandemia ayudó a que la gente se digitalizara más y pues el que tuviera también mascotas como En vez de sus hijos. en vez de Claro. sus hijos, y eso es lo que Sí. se está persiguiendo a lo largo de todo este tiempo. Uno tiene que ser consecuente con el mercado y efectivamente tú puedes crecer exponencialmente, pero tienes que cuidar también la calidad del servicio, porque muchas Claro. veces en esos momentos de crecimiento y de furor puedes empezar a reducir esa calidad. Lo que nosotros estamos construyendo es que tener un crecimiento sostenido pero controlado. Eso es fundamental. Bueno, se destacan plataformas como Laika en Colombia, que ofrecen múltiples servicios de hogar al veterinario, Oliver Pets en Argentina, Cuida mi mascota en México, Jaulas y Power en Chile. ¿Cuál crees que es el factor que hará que MyWalk se destaque frente a otros jugadores de la región? Lo más importante para todos los emprendedores es ser recurrente y es ser perseverante. Tú puedes tener muchos diferenciales, el mercado estás evidenciando que hay mercado para todos los competidores. Aquí lo importante es generar esa renovación constante y realmente generar ese valor hacia el cliente parándose desde la experiencia. Eso es fundamental, por eso es importante ese crecimiento. ¿Cuál fue el momento exacto en el que decidiste dejar la seguridad del mundo corporativo para apostar todo por el ecosistema startup y el de MyWalk? Es una pregunta muy importante porque uno tiene que dar ese paso. Y lo más relevante es sentirse confiado en lo que estás construyendo. Pero hay un tema fundamental y es el hoy o nunca. Entonces Sí. yo pensaba, hay muchas personas que están pensando en el mismo negocio, porque pues es un mercado que está creciendo. Entonces cada vez que yo hablo con una persona me dice, yo pensé en ese negocio. De pensar a hacerlo es totalmente diferente, hay una gran diferencia. Sin embargo, pues en este momento realmente en Latinoamérica no hay un referente como MyWalk. Entonces era pensar en que efectivamente era el momento adecuado para poder probar en que sí va a funcionar, en que sí va a crecer y efectivamente hacer todo ese esfuerzo para lograrlo. Nunca hay que perder el objetivo. Ahí tú puedes pensar en muchas variables, puedes irte por otro camino, pero nunca olvidar ese objetivo que quieres lograr. Eso es fundamental. Claro, me parece increíble. Y bueno, tú estuviste, mientras que estabas en tu trabajo, estuviste trabajando aparte en tu emprendimiento de MyWalk. ¿Cómo fue ese proceso de separar horas laborales en tu trabajo y invertir tiempo también en tu emprendimiento en MyWalk, en esta startup? Pues era muy, muy difícil porque era fin de semana y después en las noches trabajar constantemente, reunión con los cuidadores, pensar en marketing también para MyWalk. Pero si tú lo quieres lograr y quieres trascender con una idea de negocio que efectivamente estás confiando en que lo dé resultado, hay que hacer ese esfuerzo. Y ya después, cuando das el salto, te das cuenta que has avanzado un largo tiempo y que has podido empezar a construirlo aún más rápido. Ok. ¿Tú le recomendarías a un emprendedor que se salga de su trabajo primero para iniciar su emprendimiento o que lo haga mientras que está trabajando? Con mi experiencia, que lo haga mientras esté trabajando, Sí. porque tienes la tranquilidad, la seguridad. Ya después, cuando veas que está creciendo y que tienes clientes, ya ahí puedes tomar la decisión. Sí, Importante, eso sí, tener socios, porque pues obviamente yo no estaba solo. Claro. Entonces al inicio pues contaba con mi socio que sí estaba trabajando en eso, que yo generaba ideas, que estaba full time, digamos, en ese momento. Entonces pues eso me ayudaba un poco a balancear el tema y pues tener una mano, tú solo no lo vas a poder lograr. Entonces eso sí es importante, rodearte bien y poder en ese inicio tener la capacidad de poder generar ese valor y tener alguien que te esté también ayudando, porque de lo contrario no lo logras, no lo vas a lograr. Eso es un dilema, porque yo he escuchado mucho que
los socios es algo complicado, que tener socios es un error, que deberías empezar tú Es un solo. mal necesario, Sí, es un mal necesario. siento que sí. Experiencia mía ¿Tienes alguien que te empuje para continuar con el proyecto, que te apoya? y Siento que le eso es estén así. apostando a ese mismo objetivo. Sí, Digamos, en mi experiencia eso me ayudó a poder tener ese balance entre el tema corporativo y pues mi emprendimiento. ujú, Ya después, cuando ya tomo la decisión de irme de la corporación, pues ujú. efectivamente ya hay algo organizado y pues ya entre los socios uno puede hablar para revisar cuál va a ser ese curso de la compañía, pero fundamental sí tener ese apoyo porque solo no lo vas a lograr. Claro. Y bueno, ¿con cuántos socios empezaste tú y cómo se dividían los roles entre los socios? Digamos, ¿había un inversionista o alguien creativo? ¿Cómo fueron esos roles? Yo inicié con una persona que conocía de la parte técnica, porque es importante, Ok, como te lo decía desde el inicio, rodearte de personas que conozcan algún frente, ya sea financiero, operaciones, tecnología, marketing. Entonces yo era la parte de marketing y la ok, parte de tecnología era mi socio. Después ya entró un inversionista, pero ya era más inversionista de la plataforma, que eso fue como en el 2019. Ya a hoy eh, quedamos el inversor y yo. Entonces, pues ok. creo que eso también es importante en esa evolución del proceso de crecimiento. Hay varios hitos recientes de MyWalk. Tenemos el Demo Day Platzi más Cámara de Comercio en Bogotá, seleccionados entre 54 startups de más de 400 postulantes. ¿Cómo fue ese proceso para entrar ahí, ser calificados Sí, yo creo para que eso? uno de los temas importantes de los emprendedores es estar informado de todos esos procesos, de Sí, todos esos programas que hacen las empresas como la Cámara de Comercio sí, y postularse. Entonces, uno siempre genera, como tiene de las 100 postulaciones, puedes quedar en una. Entonces, sí. creo que El tema es ese ha sido, postularse a varias, es tener un postularse. abanico de opciones para... Eso es importante, es la postulación y el networking que logres hacer, porque eso también es importante y es cómo empiezas a tocar puertas. Uno de los tips que yo siempre le doy a los emprendedores y es, tal vez no conozcas a nadie, pero depende de ti, de tocar esa puerta y que no te dé pena. Tal vez la única que te dirán es te cerrar la puerta, será otra que se abrirá. Sí, el Entonces, tema eso es es lo que ser tienes que hacer, intenso, ser sí, intenso y estoy seguro que sí lograrás el objetivo. Eso es sí, fundamental. es fundamental. Ahorita tienen el GoFest 2025, participación como expositores en el piso 5, Venture Valley, espacio clave para conectar con aliados estratégicos. ¿Cómo piensas que va a impactar la trayectoria de MyWalk estar en este festival? Pues le tenemos mucha fe, porque es la Sí, primera vez que estamos en un evento como este. Siempre había soñado hacer parte como de todo este ecosistema que es uh-huh, mágico y sorprendente, porque hay muchos cracks en el sentido de cosas diferentes que uno puede conocer y gente que uno puede también interactuar. claro. Entonces, yo le tengo toda la ficha planeada para que MyWalk tenga la visibilidad y tenga aún más alcance en este ecosistema que todavía falta por construir. Bueno, también han tenido notas en Forbes, Diario de la O sea, hemos hecho República, muchas cosas. demasiadas. O sea, aquí Sí, ha estoy viendo una sido lista importante. tremenda y en Sí, otros medios, en El Tiempo también me salió información sobre ustedes. O sea, de todos los logros recientes, ¿cuál sientes que ha sido el que realmente cambió o va a cambiar el rumbo de MyWalk? ¿Y por qué? nosotros le estamos pegando mucho al GoFest, digamos, Okay. estos 7 meses del 2025, Es ahorita en el así, 26 de agosto, ¿sí del me estoy? 26 al 29 de Ok, agosto, exactamente. súper. Son varios días en los cuales pues estamos preparándonos pues para poder hacer un relanzamiento y que la gente nos conozca aún más, y creo que esto es un hito importante para nosotros para poder generar ese alcance necesario para que todo el mundo hable de MyWalk. Eso Claro. es el reto principal del GoFest. En Colombia se supone que más del 50% de los hogares tiene mascotas y el gasto mensual promedio en mascotas es más de 300.000 pesos. ¿Cómo visualizas la evolución del mercado pet tech en Colombia y en Latinoamérica en los próximos 5 años? Esto es un mercado que está creciendo. Yo siempre, cuando me preguntan hace 20 años, uno dejaba a su perro en la casa y le daba los sobrados de la comida. Ahora ya no. Ahora le dan una Hay comida comida especializada, premium, hay comida premium, ya no lo puedes dejar solo en casa porque se estresa, se les da estresan. depresión, toca tener Exactamente. 2 animales en Y la casa. precisamente todo está uniéndose porque acaba de salir la ley Chiara, que el Instituto de Protección Animal de Bogotá ya ha normalizado o está generando esa política para los paseadores, para las guarderías y Okay. también para las personas. Entonces,
es un mercado que se está consolidando y que se está tecnificando, que ese es uno de los objetivos de MyWalk, que esto se convierta realmente en un trabajo, porque hay gente que ama a los perros, que quiere dedicarle, eso es una labor, y lo tiene que hacer con profesionalismo, y eso es MyWalk, un trabajo profesional, pues para gente que quiere tener a su perro en buenas óptimas condiciones. Bueno, Juan, he visto que es también muy activo en redes, especialmente en LinkedIn, donde documentas todos los procesos de aprendizajes y los logros de MyWalk. ¿Qué tan importante crees que ha sido para ti, para MyWalk, construir una marca personal sólida y visible en redes sociales? Eso es importante porque de cara a los usuarios, pues siendo yo el CEO de MyWalk y el fundador, pues tienes que empezar a trabajar también en la marca personal y lo que quieres lograr. Eso es fundamental para todos los emprendedores porque es un ecosistema digital donde ya las redes sociales están generando ese ruido de comunicación. Claro. Y pues como parte de esa estrategia también tienes que ser consecuente y recurrente en la comunicación según tus objetivos. Entonces, si yo como objetivo quiero que tenga más visibilidad mi marca en MyWalk, pues tengo que hacer el ejercicio. Claro. Entonces eso es importante también para un mensaje para todas las personas que están construyendo una compañía o están construyendo una startup, y es como no solamente tengo una estrategia de producto como tal, sino también de marca personal como líder, porque todo tiene que ser consecuente con lo que tú quieras proyectar desde tu compañía como también desde tu producto. Claro, ahí va la consistencia también. Y entre LinkedIn, Instagram y TikTok, ¿cuál crees que ha sido la plataforma en la que has tenido más crecimiento o que ha sido más fácil crecer o los retos en cada una de ellas? Es que es diferente, cada red tiene un objetivo diferente, no podemos comparar un LinkedIn que es una marca personal, digamos en el caso que lo estoy construyendo como fundador, o que también MyWalk hasta ahora está evolucionando como una red más masiva como Instagram, TikTok o Facebook, que pues eso te genera valor y pues mayor volumen de clientes porque es un producto B2C que se mueve más en ese tipo de redes sociales. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que a los emprendedores, digamos, siempre nos pasa, yo también tuve unos emprendimientos de una joyería y bueno, siempre hay momentos en los que dudamos de nosotros mismos, hay momentos en los que dudamos de nuestro producto, donde nadie nos está comprando. ¿Hubo algún momento así que tuviste, digamos, empezando MyWalk, en el que dudaste en el camino y cómo seguiste Todos los adelante? meses uno duda. Todos los meses. Uno duda como emprendedor todos los meses porque cada vez salen diferentes retos, o sea, salen diferentes oportunidades, digámoslo así, pero yo creo que, como lo decía, si tú tienes el objetivo claro y ese aporte a la sociedad, porque digamos en el caso de MyWalk es generar empleo también, es un aporte a la sociedad donde hay un mercado que se está moviendo y que está generando nueva forma de trabajar y nuevas profesiones, digámoslo así. Entonces, ¿cuántos empleados tienen en este momento? En este momento son más de 50 wacones cuidadores, entonces es personas que se atraviesan toda la ciudad porque no sabemos que los cuidadores no están en la misma parte, entonces se atraviesan la ciudad pues para cuidar a los perritos de nuestros clientes, entonces eso es un trabajo lindísimo y eso es lo que cada vez que digo, pucha, me estoy rindiendo, es lo que me genera esa batería para poder seguir luchando. Esa motivación, claro. Hay zonas en Bogotá donde has visto que tienes más demanda y hay zonas en las que no. Así es, claro, nosotros, y eso es también una estrategia de marketing que uno tiene que empezar a construir dependiendo de ese movimiento que uno tenga de clientes. Sabemos cuál es esa zona donde tenemos que darle mayor relevancia porque es donde se nos está moviendo más los clientes y ahí es donde tenemos que generar también estrategias. Hay una pregunta que me parece muy... parece como muy extraña preguntarle a un emprendedor esto, porque usualmente la vida del emprendedor no es vida personal y vida de trabajo, sino que todo se mezcla con todo, pero ¿has intentado hacer un balance entre vida personal y emprendimiento? Sí, yo creo que eso es también fundamental. Los emprendedores obviamente trabajan en volumen más alto porque pues no solamente estás encargado de en lo que eres experto, o sea, en mi caso marketing, sino también tienes que mirar precios, también tienes que ver legal, temas de socios, tenemos que ver procesos, todo eso también lo tienes que ver, que pues para uno un reto profesional es importante porque empiezas a aprender, pero también tienes que nivelar esas cargas porque también tienes una vida personal, entonces eso sí lo tienes que hacer. ¿Cómo es MyWalk en 10 años? ¿Cómo lo proyectas? Siendo la aplicación y la super app número 1 de Colombia y Latinoamérica. Así es. Super. ¿Perros o gatos? Perros. Perros, definitivo. ¿Tienes un hábito o ritual que haces antes de tomar decisiones importantes? Respirar profundo y saber que estoy tomando la mejor decisión. Eso es lo más relevante porque muchas veces tú tomas decisiones a la ligera
y tal vez uno puede tener la intuición de cuál es la decisión más acertada que debes tomar, pero siempre tienes que respirar y decir, sí, esa es, y la tomas. Pero siempre nada ligera, porque ahí es donde de pronto puedes embarrarla. Claro. ¿Tienes alguna anécdota inesperada que te haya pasado con algún cliente o algún colaborador? Por algún cliente, sí. Hace poco en Medellín un cliente nos pidió que le cuidáramos a sus 5 perros, pero el WAC Pro o el cuidador no podía salir de su casa. O sea, tenía que quedarse a vivir durante todas esas 2 semanas que el cliente iba a estar en Europa de vacaciones, ya en el apartamento, y sus perritos, que eran unos 5 Yorkie, los tenía que sacar a la terraza del edificio y el WAC Pro no podía salir. Obviamente le tenían pues, la comida, le tenían todo, pero entonces son servicios que uno, es una necesidad que la gente está teniendo y que está pagando Claro. por eso. Entonces es una experiencia que ¿Cómo digo, manejaron ese tema? no, pues tuvimos a nuestro WAC Pro que se quedó en la casa del cliente durante 2 semanas y pues no podía salir porque esa era una condición que decía el usuario. Wow. Y pues lo logramos tener y la cliente quedó muy contenta. Se le dio gusto al cliente. Exactamente. Que es lo más importante. ¿Qué le dirías a un joven emprendedor que quiere emprender pero aún no se lanza? Que se organice sus ideas, que lo estructure antes de hacerlo, porque eso es fundamental, no tomar decisiones a la ligera. Que yo tengo un negocio, tengo una idea y salir ya a hacerla, no. Yo creo que aquí la estructura es fundamental, y si tú tienes una estructuración donde puedes identificar cuál es esa necesidad y por qué organizarlo lo más, como lo más detallado, eso es fundamental antes de tomar la decisión. Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas un poquito más agresivas o dinámicas. ¿Qué te inspiró a abrir este negocio y no otros? O sea, ¿por qué elegiste el sector de las mascotas? ¿Por qué no el de la comida? ¿Por qué no el de las bebidas? ¿Por qué no? No, pues no, fue el que se me ocurrió en su momento, es el que generó el valor y el crecimiento, y ahí fue donde me enfoqué, por esa misma razón. ¿Le has robado una idea, cliente o estrategia a alguien sin remordimiento? Yo creo que ahí no es robar la idea, yo creo que es cómo la ejecutas, porque tú puedes robar cualquier idea o puedes generar, esto lo hizo mi competidor, vengo y yo lo hago igual. Ahí no es cómo realmente la ejecutas, y la ejecutas con una diferenciación. Ahí es donde realmente genera ese valor. ¿Cuál fue la cifra más baja que has tenido en tu cuenta bancaria desde que te hiciste exitoso o emprendedor? $500. Eso, eso ha sido lo más bajito. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste, y si todo esto no vale la pena? Uy, todos los meses a veces uno cae en eso, pero como te digo, siempre uno tiene que tener el objetivo puesto en lo que está logrando, lo que está construyendo, y eso es fundamental, uno no perder la visión y la visual de lo que está aportando también a la comunidad. Cada vez que yo tengo ese bajonazo, uno, sí, como dicen los emprendedores, somos bipolares, porque un día estamos así, otro día queremos tirar todo, pero creo que cuando tú cada día también te levantas y dices lo que estoy construyendo, lo que quiero llegar a ser, es cuando realmente te vuelves a levantar y empiezas a rebobinar y decir, lo estoy logrando, quiero seguir adelante. Pero ojo, también hay momentos en que uno, sí, como emprendedor, ya es el momento de decir que no, tienes que hacerlo. Hay que llamarte al orden también, hay que ser aterrizado y ver que si esto no enamorarte de un proyecto, eso es fundamental, porque muchas veces caemos en que te enamores del proyecto y eso no debes caer en eso, porque muchas veces puedes o perder plata o perder recursos o realmente no llegar a ningún objetivo. Estás con el hype, estás con la motivación de que te va a funcionar y le das y tienes que ser aterrizado y ver que realmente no, o si hay oportunidad. Exactamente. Es verdad. ¿Hay algún hábito que todos celebran y tú decidiste matar para avanzar? El hábito, yo lo anoté, sí, espérate, ¿cuál es? ¿Puedo mirarlo? Espérate, el hábito, dale. ¿Cuál era? El hábito. El hábito sí es decir sí muchas veces a todo. Y creo que uno tiene que empezar a generar, y muchas veces uno decir no, porque eso te puede costar tu compañía y te puede costar mucho esfuerzo. Entonces es importante uno empezar a decir no también. Elegir qué oportunidades sí, qué oportunidades no, cuándo exactamente, sí, en qué momento, qué momento lo puedes lograr, porque muchas veces uno al decir sí a todo o no estás preparado o puedes cambiar de opinión, sobre todo en estos modelos que vas testeando y vas probando. Entonces muchas veces uno tiene que decir no, déjeme lo pienso o lo organizo
pues para poder empezar a construir aún algo más grande. ¿Hay alguna verdad brutal que has aprendido sobre el éxito y que nunca se la dirías a un emprendedor que apenas está comenzando? Una verdad brutal. Sí, la verdad brutal es no rendirse. O sea, creo que muchas veces uno con el tiempo trata de cambiar de opiniones y es uno no perder el objetivo. Eso es fundamental. Ok, bueno, para finalizar, ¿qué te dirías a ti mismo hace 10 años si te estuvieras entrevistando y no te estuvieras creyendo tu propio cuento de que estás montando una startup, de que te está yendo así súper bien? Los pensamientos tienen poder. Muchas veces uno, ya sea piensa cosas negativas o positivas, eso te puede ocurrir. En mi caso, me pasó. Entonces yo creo que uno siempre tiene que pensar cosas positivas, tener fijo su objetivo y estoy seguro que así lo va a lograr. Las palabras tienen poder y los pensamientos aún más. Súper. Bueno, yo me quedé sin preguntas. Muy bien, menos mal porque ya estaba aquí sufriéndola. ¿En serio? No, está bien. Hoy hemos visto que cuando la pasión se encuentra con la innovación, no hay límites para lo que se puede lograr. Juan y MyWalk nos han recordado que incluso en mercados tradicionales siempre hay espacio para reinventar la experiencia y aportar valor real. Este tipo de conversaciones son el corazón de The Bold Hustle, historias que inspiran, estrategias que funcionan y líderes que se atreven a ir más allá. Si este episodio te dejó pensando en algo que podrías construir, te invito a seguirnos para más conversaciones con los creadores y emprendedores que están transformando industrias. Y sobre todo, mantente curioso, porque como nos muestra Juan, las ideas valientes siempre encuentran su camino. Bueno, muchas gracias Juan por estar en este episodio y darnos esta oportunidad para compartir estas ideas tan innovadoras. No, muchas gracias a ti por esa súper invitación. Te deseo mucha suerte en este podcast. Tengas súper invitados especiales y no olviden seguirnos en nuestras redes, MyWalk, la app que cuida a tu perrito. Así que, ojo, podemos cuidarlo y VIP. Gracias. Ok, muchas gracias.